Bienvenidos, saludos cordiales a un nuevo Espacios para Hablar, un programa creado por Gran Canaria Televisión para atender a los intereses de espectadores como ustedes. Como saben, de nuestro programa anterior, Espacios para Hablar pretende indagar, sumergirse en todos esos asuntos que son de la atención de todos ustedes, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista del que no se suele entrar y que nos aporte esa otra visión que también nos interesa para tener una información completa. Hoy está con nosotros David Crespo. David Crespo es licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, diplomado en Teología por la madrileña Universidad Pontificia de Comillas, es historiador especialista en la historia moderna de Canarias, profesor y director del digital Crónica de Canarias. A su vez, además, es presidente de la plataforma civil Sociedad Civil Canaria. Bienvenido, señor Crespo. Bien hallado, don José María. Como acabamos de hacer en la introducción, señor Crespo, Espacios para Hablar, como le digo, pretende ser ese lugar donde podemos hablar de temas que son del interés de espectadores como los que atienden a este programa, pero dándole ese enfoque, esa otra parte donde nadie entra o donde no se suele entrar. Nosotros hoy le vamos a plantear una cuestión que yo sé que de entrada usted me va a decir que vaya por Dios, y es ¿qué es lo que es la identidad canaria? Vamos a intentar definir qué es lo que es la identidad canaria. Por tanto, la primera pregunta que se me ocurre es si la sociedad canaria, desde su opinión, se conoce a sí misma. No, para empezar. No, yo creo que no. Yo creo que hay aspectos de la cultura canaria, de la cultura con mayúsculas, ¿no?, de Canarias, que ha generado esta tierra a lo largo de la historia, que son grandes desconocidos para el gran público, digamos, en nuestras islas, ¿no? Y yo creo que hacía falta y hace falta un esfuerzo para explicar bien la realidad histórica y cultural de Canarias y patrimonial, que es riquísima, ¿no? Y que solo se conoce de manera, yo creo que bastante tangencial y superficial, ¿no? Nos hemos enfocado en determinados aspectos, pero hemos olvidado grandes tesoros que esconde la cultura de este territorio, ¿no?, de nuestras islas, ¿no? Entonces, cuando popularmente o incluso institucionalmente hablamos de identidad canaria, ¿de qué estamos hablando? Hombre, es una pregunta compleja, es una pregunta de mucha complejidad. No, la pregunta es simple, a lo mejor lo que es compleja es la respuesta. La respuesta, efectivamente. Las preguntas simples suelen ser las más complicadas de responder. Normalmente, pues yo creo que se ha derivado demasiado hacia una concepción un poco folclórica de lo que es nuestra cultura, ¿no? Ha primado en exceso elementos, yo creo que bastante folcloristas, y se ha opacado lo que decía un poco lo que le comentaba antes, ¿no? Se han opacado aspectos de la gran cultura que también Canarias ha conseguido desarrollar a lo largo de la historia, además con un peso específico muy importante del que probablemente la inmensa mayoría de los canarios no somos conscientes, salvo, hay excepciones, lógicamente, ¿no? Y hay esfuerzos que se han realizado, pero yo creo que los esfuerzos son muy insuficientes para, de verdad, situar en las coordenadas correctas la importancia que puede tener la cultura canaria en todas sus dimensiones, ¿no? Haciendo alusión a eso que usted dice, de situar las cosas en las coordenadas correctas, yo, si me permite, le voy a leer dos acepciones sobre el término identidad para que usted, desde su punto de vista, luego me diga cuál es con el que más de acuerdo está al respecto de la historia, en este caso, pues de nuestra comunidad autónoma. La primera de las definiciones sobre identidad dice que es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Una circunstancia determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Por otra parte, la segunda de las acepciones nos dice que es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto.
Es decir, la primera de las acepciones nos habla de que es una circunstancia y la segunda que es un conjunto de rasgos. Insisto, como historiador, desde su punto de vista, ¿cuál le parece la más adecuada y por qué? Yo me quedaría con la segunda, un poco el conjunto de rasgos. Porque además la cultura es un proceso dinámico, ¿no? Y es un proceso, no es estático, y más en Canarias. Además, la historia de Canarias es, si tiene alguna característica, es precisamente el dinamismo y la mezcolanza, ¿no? Y la mixtura que se ha dado en Canarias a lo largo de la historia. Por tanto, yo me quedaría con la segunda acepción, porque la encuentro desde mi punto de vista más dinámica, ¿no? Es decir, la cultura como un proceso constante de transformación y de formación, como un constructo prácticamente, ¿no? En este sentido. Entendiendo que la cultura es lo que va conformando la identidad, claro. Y que por tanto es algo vivo. Es algo vivo, y no algo no es lo mismo un canario del año 1350 que un canario de 1607, que un canario de 1804 o que un canario del 2020. No tienen absolutamente nada que ver. Y seguimos siendo, en el fondo, seguimos siendo canarios, pero evidentemente con las características propias y los rasgos, como dice en esa acepción, que se han ido conformando con el paso del tiempo, ¿no? Que no son excluyentes unos de otros, sino que se van acumulando, son como sustratos de alguna manera, ¿no? A mí me gustaría que profundizara en un comentario que hizo antes. A lo mejor tanto la cultura como la educación que nos han ido dando, e incluso en las instituciones, se ha prestado demasiada atención a lo folclórico y a lo autóctono. ¿Usted qué opina? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha prestado excesiva atención, ya lo he dicho antes, yo creo que se ha prestado excesiva atención en algunos rasgos, de todos los rasgos que conforman lo que podría entenderse como canariedad, y luego se ha opacado otros por intereses políticos, cada uno en su tiempo, forma y manera, y con sus ideologías y con sus trasfondos sociales y políticos que siempre están detrás de este tipo de decisiones, ¿no? Y evidentemente se ha puesto el foco en algunas cosas y no se ha querido poner el foco en otras, ¿no? Y sí, yo creo que esto es una realidad, y por tanto habría que hacer ese esfuerzo de introspección para conocernos mejor, para después al final también llegar a exponer mejor todas nuestras potencialidades, ¿no? Le voy a proponer un viaje por la historia. En un ejercicio de imaginación vamos a intentar regresar a los momentos posteriores a lo que se llamó la colonización para situarnos justo en ese instante en el que finalizadas las controversias bélicas, por decirlo de alguna manera, pues ya se asume la unión de las dos culturas, esa fusión de las culturas que se ha llamado aculturización o aculturación, y me intenta explicar, o a través de su opinión, cómo pudo ser aquel encuentro una vez finalizado, insisto, las contiendas bélicas. ¿Fue un proceso que tardó mucho? ¿Fue un proceso, por el contrario, fluido? ¿Cómo considera usted, como historiador, que pudo ser aquello? Hombre, en el preámbulo del Estatuto de Canarias, que yo creo que es una síntesis un poco que puede ser válida, ¿no? Se habla de que el proceso es muy rápido y fluido, ¿no? No recuerdo exactamente las palabras, pero bueno, cualquier telespectador lo puede consultar en internet, mirar el preámbulo y ahí aparece, ¿no? Hay un proceso de fusión, digamos, ¿no? O de aculturación bastante rápido. En mi opinión, yo creo que es bastante rápido. Y hay pervivencias, lógicamente, de la cultura previa, pero después se fusiona inmediatamente, sobre todo con el cristianismo, ¿no? En 1424 hay una bula de Martín V, creo que es, si no me falla la memoria, que ya habla del proceso de cristianización en Canarias y lo califica como de muy avanzado, ¿no? Lo califica de muy avanzado, es decir, empieza a darse ya ciertos rasgos de una fusión, un sincretismo. Yo creo que sin mayores problemas, una vez terminado el periodo de conquista, de lo que fue la conquista desde el punto de vista militar, después hay una asimilación de los nuevos usos culturales, religiosos, económicos, todo. Y se hace de una manera, yo creo que bastante rápida, ¿no? Y además se fusionan, efectivamente. Mira, Bartolomé de Cairasco, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo.
hijo de una familia, venía de Niza. Niza en aquel momento todavía era italiana, hasta el siglo XIX, pero su madre era canaria, aborigen canaria, es decir, o antigua canaria. Es decir, y se mistura, y esa mistura se refleja después en la obra de Cairasco, sobre todo las comedias del Recibimiento. Ahí se ve muy bien cómo él intenta además hacer esa fusión, ¿no? Y poner en valor tanto un mundo como el otro nuevo mundo, ¿no? Las dos culturas las intenta poner en valor en pie prácticamente de igualdad, ¿no? En pie prácticamente de igualdad. Luego, obviamente, la superioridad tecnológica y, en fin, el mundo europeo en el que se introdujo Canarias fue mitigando y apagando esa conciencia inicial todavía de ser parte de un mundo que ya se ha perdido y que después, con el correr del tiempo, pues obviamente se va transformando cada vez más en la realidad canaria de lo que supuso después ya la historia moderna de nuestro archipiélago, ya en claves completamente europeas, ¿no? Ya no solo en cuanto a la cultura o a la asimilación del cristianismo, sino también incluso a nivel de la organización social, a nivel de las organizaciones de los pueblos y de las ciudades. Sí, sin duda, claro. Y económica, por ejemplo. O por ejemplo, incluso está la escritura. Es decir, los protocolos, los antiguos canarios no hay noticias que conociesen la escritura, ¿no? No tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues se introducen los protocolos notariales, la iglesia, la catedral de Las Palmas, yo qué sé, empiezan toda una serie de instituciones, los cabildos, los ayuntamientos, la introducción y la recepción del derecho, en este caso castellano, que eso lo estudia muy bien Eduardo Aznar Vallejo en su tesis doctoral, creo que es, ¿no? Y Francisco Caballero Mujica, ¿no? Que fue de Las Palmas, que un libro tiene que se llama Canarias hasta Castilla, donde él hace toda esa recopilación de cómo se fue introduciendo el derecho, las instituciones, los modos, los usos, las costumbres de lo que era ya pues la sociedad europea, no solo castellana, sino también portuguesa, y después con influencia, lógicamente, flamencas, de Flandes y inglesa, en fin, de todo lo que pasó por aquí, por Canarias, que pasó de todo, ¿no? Que pasó de todo. Fíjese que yo tengo una inquietud personal. También para eso voy a indagar un poco en su opinión personal, porque supongo que encontrar un registro fehaciente de esto que le voy a preguntar, a lo mejor es mucho atrevimiento por mi parte, pero aún así le voy a hacer la pregunta sobre esta inquietud. ¿Cuándo cree usted que aparece en la población canaria la sensación de canariedad? ¿En qué momento la población canaria, como pueblo de las 7 islas, cree que tiene potencial suficiente para identificarse como distinto al entorno de los demás y además proyectar sus capacidades pues, económicas, de comercio? En fin, ¿cuándo cree usted que aparece esa sensación de canariedad? Hombre, los historiadores somos enemigos de poner unas fechas concretas para este tipo de procesos, porque obviamente esto es una cosa muy subjetiva, totalmente opinable, y cada uno podrá tener sus opiniones. En fin, yo puedo dar un dato o una cifra y saldrán 40 que dirán cada uno la suya, ¿no? Que no por eso han de ser contrarias. No, claro, son opiniones personales, ¿no? Yo creo que, bueno, en un primer momento ya lo he dicho, por ejemplo, la literatura de Bartolomé Cairasco reivindica una cierta canariedad. También la de Antonio de Viana reivindica cierta canariedad. Es decir, hay una ya protoconciencia, No se sabe si del mundo que se está abandonando o del mundo nuevo en el que vamos a estar, ¿no? Pero ya hay una conciencia de protocanariedad. Después, en la literatura también se va perdiendo un poco y se presta más atención a temas religiosos, en fin, ya la cosa se va dispersando. Pero hay esa conciencia inicial que de hecho dura después en la literatura canaria, la conciencia de Cairasco y de Viana. Siempre se mantiene ese pequeño pozo, ¿no? Pero si me dices desde el punto de vista sociológico, económico, político, comercial incluso, pues yo por poner una fecha, yo diría, por ejemplo, el motín de Garachico de 1666. ¿No? ¿Por qué? Del derrame del vino por los cosecheros del vino de Tenerife, porque empiezan a pensar que realmente Canarias necesita la propia sociedad canaria comienza a pensarse ya como tal, ¿no? Es decir, la compañía que nos han creado los ingleses, la Canary Company, creo que se llamaba, el del vino, pues está perjudicando nuestros intereses. Bueno, pues de alguna manera se organizan
y montan un motín ahí en Garachico, tiran todo el vino por las calles del pueblo, ¿no? Aquello fue un pifostio tremendo, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se podría situar ya un primer inicio de lo que es una conciencia social de que Canarias necesita pensarse a sí misma para también proyectarse al exterior. Y esto es una opinión personal. Habrán 40 que saldrán pues, con otros episodios que también los pueda ver. Por ejemplo, en el siglo XVIII también los movimientos que se hicieron para conseguir los navíos de permisión, para mejoras con el comercio americano. Estamos hablando de 1715, 1718, 1725, que hay toda una serie de movimientos, ¿no? Y eso se puede ver bien también incluso en el origen del pleito insular. O sea, ¿cuándo empieza el pleito insular, ¿no? Que eso también nos da una idea de cuándo la sociedad canaria, en sus propias islas, empieza también a mirar por sus propios intereses, es decir, ya no solo a nivel colectivo de lo que es las 7 islas, sino de la propia isla. Y eso se podría situar, y lo sitúa, yo creo que, no sé si Bonero Reverón o Guimira Peraza, y yo coincido además en los orígenes de lo que fue la universidad, es decir, ¿dónde ponemos la universidad en Canarias, ¿no? Gran Canaria tenía todas las de ganar, pues tenía el seminario conciliar, pero sin embargo La Laguna, a través de, pues de su influencia en la corte, pues consigue la universidad, y ahí hay los primeros, que yo coincido en eso, los primeros, digamos, inicios de lo que es el pleito insular, y por lo tanto también de una toma de conciencia ya no solo a nivel de canariedad, sino a nivel incluso ya de isla, ¿no? A nivel provincia, bueno, de isla, a nivel de isla, los inicios de lo que sería después el famoso pleito insular, que es otra cosa que quedaría para 20 programas, ¿no? Por lo menos, o 21. Bueno, siempre se le puede emplazar a usted para mejores ocasiones. Como hemos visto a lo largo del desarrollo de la entrevista, señor Crespo, hemos ido trascendiendo a través del viaje por distintos aspectos culturales de esa sensación de canariedad, de esa identidad canaria, más allá del folclore y más allá de lo exclusivamente autóctono. Le voy a pedir que me liste simplemente en qué otros aspectos de la cultura destaca Canarias sobresalientemente. Es decir, no solo el conocido don Benito Pérez Galdós, del que estamos celebrando además su aniversario, sino que además hay otra serie de acciones y elementos culturales en los que destacamos también. ¿Cómo podríamos hacer un listado breve en la literatura, en el pensamiento? No de autores, sino simplemente porque luego si hace usted un listado, pues nos podemos meter en autores de cada uno de los apartados de ese listado. ¿En qué otros aspectos destaca Canarias culturalmente, más allá del folclore y del autóctono? Hombre, destacar, digamos, de una manera muy clara, porque, pues, hombre, por ejemplo, en la ilustración. En la ilustración en Canarias tiene unas características, yo creo que muy importantes. Canarias, por su propia situación, recibía las influencias a través de los puertos, ¿no? De los comerciantes y de los libros que venían. Y de los libros que venían, pues venían de Inglaterra, venían de Francia, venían de Holanda, ¿no? En fin, y esto obviamente también aquí hubo una cierta relajación, ¿no? Porque es una sociedad que exigía una cierta relajación, digamos, para que pudiera ser poblada y para que pudiera ser sostenible. Incluso desde los Reyes Católicos ya comprenden perfectamente, en los primeros momentos comprende que tiene que tener ciertas especificidades, porque si no, no es viable, ¿no? Entonces, incluso en este nivel cultural de la recepción, por ejemplo, de la ilustración, o la masonería, ¿no? Que entra, por ejemplo, en Canarias prácticamente a finales del 18, principios del 19, de manera muy temprana comparado con el resto de España. Yo creo que Canarias ahí, por ejemplo, tiene unas especificidades muy, muy importantes y podría decir que un papel destacado incluso en el conjunto de España, ¿no? La ilustración en Canarias tiene figuras como Ruiz de Padrón, tipo que se iba a las tertulias con George Washington y con Benjamin Franklin y, en fin, Viera y Clavijo, se supone que estuvo con Voltaire, por ejemplo. Antes de meternos, la tertulia de Nava. Antes de meternos podemos seguir así, podríamos estar antes de meternos horas. En autores, podríamos, insisto, eslabazar una pequeña lista, redactar una pequeña lista
de materias culturales, léase por ejemplo el pensamiento, la literatura, el arte, y dejarlas planteadas para que nuestros espectadores, después de los siguientes minutos publicitarios que vamos a tener para atender cuáles son las recomendaciones que nos dan nuestros comerciantes, puedan atender a ese listado no solo de especialidades culturales en las que Canarias destaca de manera significativa, sino también el conocimiento de esos autores, de esos literatos o pensadores que efectivamente le dan calidad a la identidad canaria. Insistimos, como es el matiz que queremos hacer de esta entrevista de hoy con don David Crespo, más allá de lo cultural y de lo folclórico. En unos segundos estamos de vuelta.